Me llamo Idoya y voy a compartir mi experiencia. Esta experiencia trata sobre mi aprendizaje del español. Muchas personas creen que aprender un idioma requiere mucho tiempo. Piensan que hay que estudiar varias horas todos los días. Pero mi estrategia fue distinta. Estudié solamente 1 hora al día. Este método funcionó muy bien para mí. Ahora quiero conocer tu historia. ¿Por qué estás aprendiendo español? Escribe tu razón en los comentarios. Leeré todas tus respuestas con mucho gusto. Tus motivaciones me interesan muchísimo. El comienzo de mi camino. Hace 4 años decidí aprender español. Mi compañía tenía un proyecto nuevo en Barcelona. Quería participar en ese proyecto importante. Pero no hablaba nada de español. Conocía solamente unas pocas palabras básicas. Sabía decir hola y gracias. Ese era todo mi vocabulario español. Al principio esta situación me preocupaba mucho. Pensaba que el aprendizaje tomaría muchos años. Trabajaba 9 horas cada día. También tenía responsabilidades en casa. Mi tiempo libre era bastante limitado. No podía estudiar 2 o 3 horas cada noche. Era completamente imposible para mí. El descubrimiento de mi estrategia. Un día leí un libro interesante sobre idiomas. El libro hablaba de técnicas de aprendizaje efectivas. Explicaba que 1 hora diaria es suficiente. Lo importante era la consistencia y la dedicación. Esta información cambió mi manera de pensar. Decidí probar este enfoque. Comencé mi programa el 1 de octubre. Cada noche estudiaba después de cenar. Preparaba mi té y abría mis materiales. Esa hora nocturna se convirtió en mi momento español. Nadie me interrumpía durante ese tiempo. Los niños ya estaban durmiendo. El apartamento estaba silencioso y pacífico. Mi rutina diaria. Mi rutina estaba muy bien organizada. Dividí mi hora en secciones diferentes. Los primeros 25 minutos eran para vocabulario. Usaba una aplicación digital para aprender palabras nuevas. Esta aplicación mostraba la palabra en español. También incluía la traducción y una oración de ejemplo. Después del vocabulario estudiaba gramática durante 10 minutos. Leía las explicaciones en mi libro de texto. Luego hacía ejercicios de práctica. Estos ejercicios me ayudaban a entender las estructuras. La gramática española era complicada al comienzo. Pero la práctica constante hacía todo más sencillo. Los siguientes 15 minutos eran para lectura. Leía textos adaptados para mi nivel. Estos textos hablaban de temas cotidianos. Contaban historias sencillas sobre la vida en España. La lectura ampliaba mi vocabulario de forma natural. También me mostraba cómo usar la gramática correctamente. Los últimos 10 minutos servían para escuchar. Escuchaba videos cortos para principiantes. Estos videos hablaban despacio y con claridad.
Los temas eran variados e interesantes. A veces escuchaba música española. La música hacía el aprendizaje más divertido. Los primeros meses. El primer mes fue bastante difícil. No entendía muchas cosas. Los verbos españoles me confundían completamente. Mezclaba todos los tiempos verbales. Cometía errores en casi todas las frases. Con frecuencia me sentía desanimada. Pero nunca dejé pasar un día sin estudiar. Incluso los fines de semana mantenía mi rutina. Incluso durante las vacaciones encontraba mi hora. Esta disciplina estricta era fundamental. Creaba un hábito muy fuerte. Después de 3 meses noté algunos avances. Entendía más palabras en mis videos. La lectura se volvía menos cansadora. Mi cerebro se acostumbraba a los sonidos españoles. Las estructuras gramaticales empezaban a tener sentido. Mis recursos y herramientas. Utilicé varios recursos distintos. Mi libro principal era un manual para principiantes. Este libro explicaba todo de manera muy clara. Contenía muchos ejercicios prácticos. Las respuestas estaban al final del libro. Para el vocabulario tenía una aplicación en mi móvil. Esta aplicación utilizaba la repetición espaciada. Me mostraba las palabras en el momento correcto. Esta técnica ayudaba mucho a mi memoria. Revisaba las palabras difíciles con más frecuencia. Veía un canal de YouTube llamado Español Fácil. Cada video duraba aproximadamente 10 minutos. Los profesores hablaban de situaciones cotidianas. También explicaban expresiones muy útiles. Este canal era perfecto para mi nivel. Para la lectura encontré un sitio web gratuito. Este sitio ofrecía cuentos cortos. Cada cuento tenía preguntas de comprensión. Los textos aumentaban gradualmente en dificultad. Esta progresión estaba muy bien diseñada. Los desafíos encontrados. El aprendizaje no siempre era fácil. Algunos días estaba muy cansada. Estudiar por la noche requería mucho esfuerzo. A veces quería simplemente descansar. Pero pensaba en mi meta. Esta motivación me hacía siempre continuar. La pronunciación española era un gran desafío. Los sonidos españoles son bastante diferentes. Mi acento era terrible al comienzo. No sabía cómo pronunciar la R. Las consonantes fuertes me confundían mucho. Pero escuchaba atentamente mis videos. Repetía las frases varias veces. Poco a poco mi pronunciación mejoraba. Los verbos irregulares eran otro problema grande. Había muchísimas formas diferentes. Tenía que memorizarlas todas por separado. Esta tarea parecía infinita al principio. Pero los aprendía progresivamente. Cada semana añadía algunos verbos nuevos. Mis estrategias de memorización. Desarrollé varias técnicas para memorizar mejor.
Para el vocabulario creaba asociaciones mentales. Por ejemplo, la palabra perro me recordaba a mi mascota. Esta técnica hacía las palabras más memorables. También escribía frases con cada palabra nueva. Estas frases hablaban de mi vida personal. Describían mi familia o mi trabajo. Esta personalización ayudaba enormemente a mi memoria. Para la gramática hacía esquemas visuales. Cada tiempo verbal tenía un símbolo diferente. Estos símbolos me ayudaban a visualizar las estructuras. Pegaba estos esquemas en la pared. Los miraba durante mi rutina nocturna. También repetía en voz alta. La repetición oral fortalecía mi aprendizaje. También mejoraba mi pronunciación. Hablar sola me parecía extraño al principio. Pero esta práctica era muy efectiva. Los avances medibles. Después de 7 meses mis avances eran evidentes. Podía leer textos simples sin diccionario. Entendía los videos casi completamente. Mi vocabulario contenía aproximadamente 800 palabras. Era suficiente para conversaciones básicas. Ahora podía escribir mensajes cortos. Respondía a preguntas sobre mi día. Contaba eventos pasados. Mis frases seguían siendo simples pero correctas. La gramática causaba menos problemas. Mi pronunciación había mejorado bastante. La gente entendía lo que decía. Mi acento todavía estaba presente. Pero ya no bloqueaba la comunicación. La interacción con hispanohablantes. Después de 9 meses encontré un compañero de intercambio. Era un hombre español que estudiaba inglés. Hablábamos 30 minutos en español. Después hablábamos 30 minutos en inglés. Estas conversaciones eran muy beneficiosas. Me daban práctica real. Tenía que usar mis conocimientos activamente. Al principio hablaba muy despacio. Buscaba constantemente mis palabras. Pero mi compañero era muy paciente. Corregía mis errores amablemente. Me explicaba las expresiones españolas. Me hablaba de la cultura hispana. Estos intercambios enriquecían mi aprendizaje enormemente. Continuaba también mi rutina nocturna. Esta rutina seguía siendo mi base diaria. Las conversaciones solo añadían práctica. No reemplazaban mi estudio estructurado. La prueba de nivel. Después de 14 meses hice un examen oficial. Este examen evaluaba mi nivel de español. Estaba muy nerviosa antes del test. No sabía si mi preparación era suficiente. El examen tenía varias partes diferentes. Había una parte para comprensión escrita. Otra parte evaluaba la comprensión auditiva. Había también una sección de expresión escrita. Finalmente tuve que hacer un oral. Los resultados llegaron 2 semanas después. Había obtenido el nivel A2. Este nivel demostraba mis competencias elementales. Podía comunicarme en situaciones sencillas.
Era exactamente mi objetivo inicial. Mi traslado a Barcelona. 3 meses después del examen mi empresa me ofreció el puesto. Ahora podía trabajar en Barcelona. Mi sueño se hacía realidad. Toda mi familia estaba muy emocionada. La mudanza ocurrió en marzo. Era una aventura grande para nosotros. Los primeros días en Barcelona fueron difíciles. Todo era nuevo y distinto. Pero podía comunicarme con la gente. Mi español me permitía manejar las situaciones diarias. Seguía estudiando 1 hora cada día. Mi nivel todavía debía progresar. Ahora añadía recursos más difíciles. Leía artículos de periódicos sencillos. Escuchaba podcasts para nivel intermedio. Reflexiones sobre mi método. Ahora después de 4 años completos hablo español con fluidez. Mi nivel actual es B2. Trabajo completamente en español. Entiendo casi todo en las conversaciones. Puedo expresar opiniones complejas. Cuando miro hacia atrás estoy orgullosa de mi recorrido. El camino fue largo pero gratificante. Cada día me aportó algo nuevo. Cada hora construyó mis habilidades progresivamente. La fuerza de la constancia diaria. Este éxito viene de mi constancia. 1 hora al día parece poco. Pero esta hora repetida crea un gran efecto. En un año esto hace más de 300 horas. Es ampliamente suficiente para avanzar significativamente. Muchas personas quieren resultados rápidos. Estudian intensamente durante algunas semanas. Luego abandonan por agotamiento. Este enfoque nunca funciona realmente. El aprendizaje intensivo no reemplaza la regularidad. Calculé mis horas totales de estudio. En 4 años acumulé aproximadamente 1.400 horas. Esta cantidad puede parecer impresionante. Pero se construyó poco a poco. Solo 1 hora tras otra. Estas 1.400 horas me permitieron alcanzar el nivel B2. Algunas personas alcanzan este nivel más rápidamente. Otras toman más tiempo. Cada cerebro funciona de manera diferente. Mi ritmo era perfecto para mí. La importancia de la regularidad sobre la cantidad. La regularidad era más importante que la cantidad. Estudiar 1 hora cada día supera 4 horas una vez por semana. El cerebro aprende mejor con repeticiones frecuentes. Consolida la información progresivamente. Leí estudios científicos sobre el aprendizaje. Estos estudios confirman la importancia de la repetición espaciada. El cerebro necesita tiempo para procesar la información nueva. Transforma la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Cuando estudias todos los días reactivas los conocimientos. Esta reactivación refuerza las conexiones neuronales. La información se vuelve más estable en tu memoria. Permanece accesible durante más tiempo. Por el contrario, estudiar solo el fin de semana crea vacíos. Durante la semana olvidas muchas cosas.
El siguiente fin de semana debes reaprender todo. Es ineficiente y frustrante. Mi rutina diaria evitaba este problema. Cada noche retomaba donde había dejado. Los conocimientos permanecían frescos en mi mente. La progresión era continua y fluida. Las ventajas de la estructura organizada. Mi método estructurado también ayudó mucho. Dividir la hora en secciones diferentes mantenía mi concentración. Cada actividad trabajaba una competencia específica. Juntas creaban un aprendizaje completo. Sin estructura probablemente me habría perdido. Habría pasado demasiado tiempo en ciertas actividades. Habría descuidado otras competencias importantes. La estructura garantizaba un desarrollo equilibrado. Los 25 minutos de vocabulario construían mi base léxica. Sin palabras es imposible comunicarse. Estos minutos eran por tanto esenciales. Los protegía siempre cuidadosamente. Los 10 minutos de gramática estructuraban mis frases. La gramática daba un esqueleto a mi español. Permitía combinar las palabras correctamente. Esta parte era a veces difícil pero necesaria. Los 15 minutos de lectura desarrollaban mi comprensión escrita. Exponían mis ojos a frases naturales. Mostraban cómo los nativos usan el idioma. Esta exposición pasiva enriquecía mi español inconscientemente. Los 10 minutos de escucha entrenaban mis oídos. El español hablado es muy diferente del español escrito. Las palabras se conectan juntas. La escucha diaria acostumbraba mi cerebro a estas particularidades. La evolución de mi método con el tiempo. Mi método evolucionó con mi nivel. Al principio todo era muy básico. Seguía mi programa rígidamente. Nunca me desviaba de mi estructura. Después de 7 meses empecé a ajustar. A veces pasaba más tiempo en la gramática. Otros días leía durante 20 minutos. Esta flexibilidad venía de la experiencia. Entendía mejor mis necesidades personales. En el segundo año añadí la escritura a mi rutina. Tomaba 5 minutos para escribir algunas frases. Estas frases contaban mi día anterior. Este ejercicio activaba mis conocimientos de manera diferente. También empecé a pensar en español. Al principio traducía todo desde mi idioma. Esta traducción mental era lenta y cansadora. Gradualmente pensaba directamente en español. Este cambio mejoró mucho mi fluidez. En el tercer año reemplacé algunos videos. Ahora elegía contenidos más complejos. Veía programas para nativos. Esta dificultad adicional empujaba constantemente mis límites. Los beneficios inesperados del aprendizaje. Mi aprendizaje me aportó más que el español. Cambió mi forma de pensar. Desarrolló mi disciplina personal. Ahora sé mantener un compromiso largo. Entiendo el valor de la paciencia. Ya no abandono fácilmente ante las dificultades. Estas cualidades me ayudan en todos los ámbitos.
Mi cerebro se volvió más flexible. Aprender un idioma crea nuevas conexiones neuronales. Estas conexiones mejoran la memoria general. Facilitan el aprendizaje de otras materias. Descubrí una pasión por los idiomas. Ahora empiezo a aprender italiano. Utilizo exactamente el mismo método. Ya sé que funcionará. Mi confianza en mí misma aumentó enormemente. Lograr este objetivo difícil me demostró mis capacidades. Me siento capaz de lograr otras cosas. Esta confianza se refleja en mi trabajo. Los momentos difíciles y su superación. El recorrido no fue siempre fácil. Algunos periodos eran realmente difíciles. Pero aprendí a atravesar estos momentos. Hacia el séptimo mes alcancé una meseta. Mi nivel parecía estancarse completamente. Cometía siempre los mismos errores. Esta situación me frustraba enormemente. Pero no abandoné. Continué mi rutina fielmente. Después de algunas semanas la meseta terminó. De repente todo se volvió más claro. Mi cerebro simplemente necesitaba tiempo. Otro momento difícil llegó durante la mudanza. Las cajas llenaban nuestro apartamento. Todo era caótico y estresante. Pero siempre encontraba mi hora diaria. A veces me quedaba despierta más tarde. A veces estudiaba muy temprano por la mañana. Lo importante era mantener la continuidad. Estos esfuerzos adicionales valieron la pena. Lo que haría de manera diferente hoy. Con la perspectiva algunas cosas podrían haber sido mejores. Pero estas imperfecciones formaban parte del aprendizaje. Debería haber empezado a hablar más temprano. Esperé 9 meses antes de mis primeras conversaciones. Esta espera era innecesaria. Hablar desde el principio habría acelerado mis avances. También debería haber anotado mis errores sistemáticamente. A veces los olvidaba rápidamente. Un cuaderno de errores habría sido muy útil. Habría identificado mis debilidades recurrentes. Lamento no haber leído más libros. Me concentraba en textos cortos. Los libros completos desarrollan mejor la comprensión. Exponen a estructuras más variadas. Pero estos arrepentimientos son menores. Mi método funcionó globalmente muy bien. Me permitió alcanzar mis objetivos. Transformó mi vida positivamente. La satisfacción del resultado obtenido. Hoy estoy totalmente satisfecha con mi nivel. Me comunico fácilmente en todas las situaciones. El español forma naturalmente parte de mi cotidiano. En el trabajo participo activamente en las reuniones. Presento proyectos delante de mis colegas. Redacto informes sin dificultad. Nadie me trata de manera diferente. En mi vida social tengo amigos españoles. Hablamos de todo naturalmente. Reímos juntos con los chistes españoles. Me siento integrada en la comunidad.
A veces todavía debo buscar una palabra. A veces todavía cometo pequeños errores. Pero esto nunca afecta la comunicación. Estas imperfecciones son normales y aceptables. Este dominio del español era mi sueño. Ahora este sueño es mi realidad diaria. Todo esto gracias a una simple hora. Una hora cada día durante 4 años. Consejos para los futuros estudiantes. Recomiendo este método a todos los estudiantes. Funciona realmente muy bien. Pero algunos puntos son esenciales para tener éxito. Aprendí muchas cosas durante mi recorrido. Quiero compartir estas lecciones contigo. Primer consejo: elige tu momento ideal. Primero elige un momento fijo cada día. Este momento debe convenir a tu horario. Debe ser realista y sostenible. Para mí era la noche después de cenar. Para ti será quizás la mañana. Piensa en tu ritmo personal. Algunas personas son más alertas por la mañana. Otras prefieren trabajar por la tarde. Algunas personas estudian mejor de noche. No hay momento bueno o malo. El mejor momento es el que funciona para ti. Considera también tu entorno familiar. Si tienes hijos, elige un momento tranquilo. Quizás muy temprano antes de que despierten. O tarde después de que se duerman. El silencio ayuda mucho a la concentración. Tu lugar de estudio es igualmente importante. Encuentra un lugar tranquilo en tu casa. Puede ser tu escritorio personal. O simplemente un rincón de la cocina. Lo importante es tener siempre el mismo espacio. Este espacio se convertirá en tu zona de aprendizaje. Segundo consejo: mantén la regularidad absoluta. Segundo, nunca te pierdas tu hora de estudio. La regularidad crea el hábito. El hábito hace todo más fácil. Después de algunas semanas estudiarás naturalmente. Ya no será un esfuerzo. Al principio tendrás que forzarte. Tu cuerpo querrá hacer otra cosa. Tu mente encontrará excusas. Es normal y temporal. Todo el mundo pasa por esta fase. Prepara tus materiales la noche anterior. Pon tus libros sobre la mesa. Carga tu teléfono completamente. Prepara tu té si es necesario. Estas pequeñas preparaciones facilitan el inicio. Si realmente pierdes un día, no te desanimes. Las emergencias ocurren a veces. La vida trae sorpresas. Pero retoma inmediatamente al día siguiente. No dejes que un día se convierta en 2 días. 2 días se vuelven fácilmente una semana. Haz un calendario para marcar tus días de estudio. Marca cada día después de tu hora. Esta acción simple refuerza tu compromiso. Crea una cadena visible de éxitos. No querrás romper esta cadena. Tercer consejo: varía inteligentemente tus actividades. Tercero, varía tus actividades durante la hora. No hagas solamente gramática.
Combina diferentes competencias juntas. Esta variedad mantiene tu motivación fuerte. Hace el aprendizaje más interesante. Tu cerebro se cansa con la monotonía. Hacer solo ejercicio se vuelve aburrido. Hacer solo lectura cansa los ojos. La variación mantiene tu atención activa. Alterna entre actividades pasivas y activas. La lectura y la escucha son más bien pasivas. La escritura y el habla son más activas. Estas diferentes actividades usan diferentes partes del cerebro. Crean un aprendizaje más completo. Cambia también tus temas de estudio. Un día estudia el vocabulario de la comida. Al día siguiente aprende las palabras del viaje. Esta diversidad hace los estudios más vivos. Te prepara para diferentes situaciones. No olvides hacer el aprendizaje agradable. Elige podcast sobre tus pasiones. Lee textos sobre tus aficiones. Aprende el vocabulario relacionado con tu trabajo. Esta personalización aumenta tu interés naturalmente. Cuarto consejo: encuentra el nivel perfecto. Cuarto, encuentra recursos adaptados a tu nivel. Materiales demasiado difíciles te desaniman. Materiales demasiado fáciles te aburren. El nivel correcto te desafía ligeramente. Aquí hay una regla simple para verificar el nivel. Toma un texto de 100 palabras. Cuenta las palabras desconocidas. Si no conoces más de 10 palabras, el texto es demasiado difícil. Si conoces absolutamente todas las palabras, el texto es demasiado fácil. El nivel ideal contiene 5 a 8 palabras nuevas. Prueba varios recursos antes de elegir. Escucha diferentes podcasts durante algunos minutos. Lee las primeras páginas de varios libros. Prueba diversas aplicaciones en tu móvil. Esta exploración te ayuda a encontrar lo que conviene. No te quedes demasiado tiempo con el mismo material. Cuando todo se vuelve fácil, cambia de nivel. Esta progresión mantiene el aprendizaje estimulante. También muestra tus avances concretos. Pide recomendaciones a otros estudiantes. Los foros de Internet tienen muchas sugerencias. Los profesores de idiomas dan a menudo listas. Estos consejos te hacen ganar mucho tiempo. Quinto consejo: sigue tus avances atentamente. Quinto, mide tus avances regularmente. Haz exámenes de nivel periódicamente. Anota las palabras que aprendes. Estas medidas muestran tus avances concretos. Mantienen tu motivación alta. Crea un diario de aprendizaje simple. Cada semana escribe lo que aprendiste. Anota los verbos nuevos que dominas. Lista las expresiones que puedes usar. Este diario se convierte en una prueba de tus avances. Haz un examen de nivel cada 3 meses. Estos exámenes están disponibles gratuitamente en Internet. Evalúan tus competencias objetivamente. Ver tu nivel aumentar te motiva enormemente. Grábate hablando español ocasionalmente. Hazlo cada 2 meses.
Guarda estas grabaciones en tu ordenador. Después de 6 meses vuelve a escuchar la primera grabación. La diferencia te sorprenderá agradablemente. Compara también tu comprensión de los podcasts. Elige un episodio ligeramente difícil. Escúchalo y anota tu comprensión. Vuelve a escuchar el mismo episodio 3 meses después. Entenderás muchas más cosas. Sexto consejo: acepta los errores naturalmente. Los errores forman parte del aprendizaje. Todo el mundo comete fallos. Los nativos españoles también cometen errores. No dejes que el miedo te bloquee. Cada error es una oportunidad de aprender. Muestra lo que todavía debes trabajar. Identifica tus puntos débiles. Es información valiosa. Anota tus errores frecuentes en un cuaderno. Relee este cuaderno regularmente. Verás que repites ciertos fallos. Concéntrate especialmente en estos puntos. No tengas miedo de hablar. Incluso con un acento fuerte. Incluso con frases imperfectas. La comunicación es más importante que la perfección. La gente aprecia tu esfuerzo. Séptimo consejo: encuentra apoyo moral. El aprendizaje solitario puede ser difícil. Busca apoyo a tu alrededor. Este apoyo ayuda en los momentos difíciles. Únete a un grupo de estudiantes en línea. Estas comunidades existen en las redes sociales. Los miembros comparten sus experiencias. Se dan ánimos mutuos. Entienden tus desafíos. Habla de tu proyecto a tu familia. Explica tu compromiso de 1 hora diaria. Pide su ayuda para respetar este tiempo. Su apoyo facilitará tu rutina. Encuentra un compañero de aprendizaje si es posible. Esta persona puede aprender el mismo idioma. O puede aprender un idioma diferente. Lo importante es compartir el recorrido. Se motivarán recíprocamente. Celebra tus pequeñas victorias juntos. Comparte tus éxitos con estas personas. Se alegrarán contigo. Estas celebraciones refuerzan tu determinación. Octavo consejo: sé paciente contigo mismo. El aprendizaje de un idioma toma tiempo. No hay solución mágica. No hay atajo milagroso. Solo el trabajo regular funciona realmente. Algunos días serán más difíciles. Tendrás la impresión de estancarte. Es una fase normal. Todos los estudiantes la viven. Continúa simplemente tu rutina. No te compares con otros. Cada persona aprende de manera diferente. Algunos progresan más rápido al principio. Otros avanzan más lentamente. Tu propia progresión es la única importante. Siéntete orgulloso de tu compromiso. 1 hora al día representa un gran esfuerzo. Muchas personas abandonan rápidamente. Eres diferente. Persistes a pesar de las dificultades.
Recuerda por qué comenzaste. Piensa en tus objetivos iniciales. Visualiza tu éxito futuro. Esta visión te sostiene en los momentos duros. Conclusión. Mi historia demuestra que aprender un idioma es posible. Incluso con poco tiempo disponible. Incluso con muchas responsabilidades. La clave es la constancia diaria. 1 hora al día transforma tu vida. Abre puertas profesionales nuevas. Permite descubrir una cultura diferente. Crea conexiones con gente nueva. Mi aventura española cambió mi vida. Me dio una nueva carrera. Me ofreció un nuevo hogar. Me permitió crecer personalmente. Hoy hablo español cada día. Leo libros españoles. Veo películas españolas. Incluso pienso a veces en español. Este idioma ahora forma parte de mí. Todo esto sucedió gracias a una simple hora. 1 hora cada día durante 4 años. Esta pequeña disciplina creó un gran resultado. Si yo pude hacerlo, tú también puedes. Entonces comienza hoy tu aprendizaje. Encuentra tu hora diaria. Mantente fiel a este programa. En un año estarás sorprendido. Tus avances superarán tus expectativas. Buena suerte en tu aventura lingüística.